Michel de Nostredame, conocido más tarde como Nostradamus, nació el 14 de diciembre de 1503 en Saint-Rémy de Provence, y desde la infancia su vida estuvo marcada por una fascinante combinación de tradiciones, creencias religiosas e influencias científicas que formaron la base de sus profecías. En esa época, la familia Nostredame formaba parte de un ambiente intelectual activo, y el pequeño Michel creció en una casa donde la enseñanza y la curiosidad eran fomentadas. Su abuelo materno, un conocido médico y astrólogo, tuvo un papel importante en la educación del joven Michel. Este le inculcó conocimientos en áreas como la astrología, la botánica y la medicina, campos que lo fascinaron desde pequeño. Además, alentó su interés por las lenguas clásicas como el latín, el griego y el hebreo, elementos que más tarde le permitieron acceder a textos esotéricos e interpretar escritos antiguos. Muchos creen que estas enseñanzas sentaron las bases de sus visiones proféticas. Sin embargo, la infancia de Nostradamus no estuvo exenta de desafíos. La epidemia de peste que devastó Francia en esa época influyó profundamente en este niño sensible. Vio a personas morir, vivió con miedo y observó los esfuerzos de sus familiares para tratar a los enfermos. Este contacto directo con el sufrimiento humano despertó en él un fuerte deseo de comprender y ayudar, lo que lo llevó a estudiar medicina más tarde. A pesar de los peligros, su familia hizo todo lo posible por darle una educación sólida, reconociendo su notable potencial. Nostradamus también era conocido por su extraordinaria inteligencia, siendo capaz de resolver problemas complejos y memorizar rápidamente textos largos. Se dice que a los 9 años ya podía mantener conversaciones elaboradas sobre estrellas y constelaciones, asombrando a quienes más tarde jugarían un papel importante en su carrera como médico y profeta. A pesar de su inclinación hacia la ciencia, Nostradamus también era un soñador. A menudo hablaba de visiones misteriosas y sueños extraños que perturbaban su sueño pero también despertaban su curiosidad. Los miembros de su familia, aunque a veces escépticos, creían que este niño tenía un don especial. Su abuelo solía decirle que las estrellas le susurraban, una frase que lo acompañó toda su vida. A medida que crecía, Michel comenzaba a hacer preguntas más complejas sobre el mundo que lo rodeaba, sobre el tiempo y el destino. Estas preguntas se convertirían en el núcleo de su actividad profética. Aunque su infancia estuvo llena de alegrías, también estuvo marcada por pérdidas. La muerte prematura de su abuelo, quien había sido su mentor, lo afectó profundamente. En ese momento, Nostradamus prometió continuar su trabajo y encontrar una manera de dejar un legado al mundo. Un elemento fascinante de su infancia es la influencia de las contradicciones de la época en su pensamiento. Aunque estaba atraído por la ciencia y la razón, el entorno religioso y las supersticiones de la época también dejaron una marca en su visión. Se dice que desde pequeño era capaz de encontrar conexiones entre eventos aparentemente aleatorios, lo que más tarde le dio fama de profeta. La infancia de Nostradamus es un ejemplo extraordinario de cómo las influencias tempranas, sean intelectuales o emocionales, pueden moldear el destino de una persona. Su pasión por el conocimiento, su deseo de comprender el mundo y su profunda conexión con el sufrimiento humano fueron las bases que formaron a un profeta conocido en todo el mundo. Cada lección aprendida en esos años de infancia contribuyó a formar su visión única del tiempo y el destino de la humanidad. La juventud de Michel de Nostredame fue un periodo de intensa exploración, descubrimiento y formación, un tiempo en el que se establecieron las bases de su renombre como profeta de su época. Nacido en 1503, en una época de transformaciones sociales, religiosas y científicas, Michel creció con una inmensa sed de conocimiento que lo llevó a diversos entornos y experiencias que moldearon su futuro. A los 14 años, Michel fue enviado a la Universidad de Aviñón, donde estudió artes liberales. Allí se destacó en áreas como retórica, lógica y gramática, pero se sintió especialmente atraído por la astrología y las matemáticas, campos considerados en ese momento como misteriosos y llenos de potencial. Sin embargo, sus estudios fueron interrumpidos por el estallido de la peste, una tragedia que obligó a muchos estudiantes a abandonar sus cursos y buscar refugio en áreas menos afectadas. Después de esta interrupción, Michel continuó su educación en la Universidad de Montpellier, donde comenzó a estudiar medicina. Su juventud estuvo profundamente influenciada por el deseo de ayudar a las personas afectadas por la peste, una enfermedad que lo había impresionado desde la infancia.
Nostradamus fue conocido no solo por su destreza académica, sino también por su valentía. A diferencia de muchos médicos de la época, se negó a conformarse con dogmas rígidos y experimentó con tratamientos innovadores, utilizando plantas medicinales y la higiene personal como armas contra la enfermedad. Michel viajó intensamente por Francia y otras partes de Europa. Estas peregrinaciones fueron esenciales para su formación, ya que le permitieron conocer diversas culturas, aprender de diferentes prácticas médicas y entrar en contacto con textos antiguos no accesibles en todas las regiones. Durante estos viajes, Nostradamus observó el cielo nocturno, estudió la posición de las estrellas y comenzó a hacer conexiones entre eventos cósmicos y terrestres. Una de las experiencias definitorias de su juventud fue el tiempo que pasó con personas sencillas afectadas por enfermedades y pobreza. En lugar de dedicarse exclusivamente a pacientes de clase alta, Michel eligió ayudar a los necesitados, ganando rápidamente respeto por su compasión y dedicación. Esto no solo le trajo respeto, sino también una profunda comprensión de la naturaleza humana, el sufrimiento y la lucha por la supervivencia. Su juventud también estuvo marcada por conflictos internos y preguntas existenciales. A medida que estudiaba tanto la ciencia como el misticismo, Michel comenzó a desarrollar sus propias teorías sobre el mundo y el destino. Estos pensamientos fueron influenciados por la crisis religiosa de la época, así como por sus encuentros con alquimistas, filósofos y astrólogos que buscaban entender las leyes del universo. Un momento crucial fue cuando Nostradamus predijo el futuro de un monje que conoció en un monasterio, diciéndole que se convertiría en papa muchos años después. Esta profecía se cumplió y el evento contribuyó a su creciente fama. En esta época, comenzó a ser reconocido por su inteligencia y habilidades inusuales. La juventud de Nostradamus fue una mezcla de coraje, pérdidas y descubrimientos. Cada paso que dio, cada libro que leyó y cada persona que conoció contribuyeron a la formación de una figura que quedaría en la historia. Sus experiencias fueron más que simples eventos, formaron la base de su visión profética y su comprensión del destino humano. Ellas fueron las raíces que alimentaron un espíritu curioso y una mente brillante. Ya sea que tratara a los enfermos, estudiara las estrellas o buscara el sentido de la vida, el joven Michel de Nostradamus se dedicó completamente a su vocación, pavimentando el camino hacia su destino único. Los estudios de Michel de Nostradamus marcaron una de las épocas más fascinantes de su vida, siendo el fundamento sobre el cual construyó su renombre como visionario de su tiempo. El joven Michel tuvo acceso a una educación sólida desde la infancia, gracias a su abuelo materno, quien le inculcó el amor por el conocimiento desde una edad temprana. Nostradamus estaba fascinado por la matemática, la astronomía y las lenguas clásicas, y esta curiosidad lo llevó, a la edad de 14 años, a la Universidad de Aviñón, donde comenzó a estudiar las artes liberales. Durante este periodo, Michel aprendió retórica, lógica, gramática y latín, demostrando un talento extraordinario para el pensamiento analítico y la comprensión de la complejidad de los textos antiguos. Aunque sus estudios fueron interrumpidos por el estallido de la peste, este trágico evento lo impulsó a expandir sus intereses hacia la medicina y la comprensión de las enfermedades. Después de dejar Aviñón, Michel se matriculó en la prestigiosa Universidad de Montpellier, una de las instituciones de medicina más renombradas de la época. Allí fue iniciado en los secretos de la curación y en técnicas médicas que combinaban conocimientos clásicos con métodos empíricos. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de sus colegas, Nostradamus no se limitó a las dogmas tradicionales. Buscó descubrir nuevas formas de tratar a los enfermos, utilizando plantas medicinales y promoviendo la higiene personal, una práctica revolucionaria para el siglo XVI. Durante sus estudios, Nostradamus se enfrentó a numerosas controversias. Se dice que su personalidad no conformista y su deseo de desafiar las normas le valieron tanto la admiración como la antipatía de sus profesores y compañeros. A pesar de estas dificultades, logró completar sus estudios médicos, convirtiéndose en un médico respetado y un hombre del Renacimiento, capaz de abordar problemas complejos desde diversas perspectivas. Su educación no se limitó solo a la medicina. A lo largo de sus años de estudio, Michel fue profundamente atraído por la astrología, considerando que los movimientos de los astros influían en la salud y el destino humano. En este periodo, comenzó a desarrollar las primeras teorías que formarían la base de sus famosas profecías.
La Universidad de Montpellier le ofreció acceso a textos raros y manuscritos antiguos que estudió con una pasión incansable. Estas lecturas le ayudaron a expandir sus horizontes intelectuales y a combinar la ciencia con el misticismo de una manera única. Durante sus años en la universidad, Nostradamus comenzó a viajar por Francia y otras partes de Europa, recopilando conocimientos sobre prácticas médicas y místicas de otras culturas. En estos viajes, entró en contacto con alquimistas, filósofos y astrólogos renombrados que influyeron profundamente en su pensamiento. Se dice que durante uno de estos viajes fue testigo de los efectos devastadores de la peste, un evento que consolidó su convicción de que la medicina y la astrología debían trabajar juntas para prevenir y tratar enfermedades. Un momento definitorio de su educación fue cuando comenzó a poner en práctica lo que había aprendido. Como médico, Nostradamus trató con éxito a numerosos pacientes afectados por la peste, utilizando métodos que incluían una estricta higiene, dietas equilibradas y remedios a base de plantas. Este éxito no solo le trajo fama, sino que también le dio la confianza necesaria para seguir su llamado profético. Los estudios de Nostradamus fueron más que una simple acumulación de conocimientos, fueron un viaje interior e intelectual que lo transformó en un hombre de su tiempo. Cada texto leído, cada lección aprendida y cada experiencia vivida contribuyeron a formar una perspectiva única del mundo. El joven estudiante curioso de Montpellier se convertiría en uno de los personajes más enigmáticos de la historia, un hombre cuya educación le permitió ver más allá de los límites de su época. La vida de Michel de Nostredame no fue solo una sucesión de profecías y logros académicos. Detrás de la imagen de astrólogo y visionario hay una historia profundamente humana, marcada por el amor, la pérdida y el sufrimiento, que influyeron profundamente en su vida y obra. Su familia le traía alegría y representaba un punto central de su existencia, pero también fue una fuente de dolor que moldeó su destino. Alrededor de 1531, Nostradamus se casó por primera vez con una joven cuya identidad exacta sigue siendo desconocida en la historia. Se cree que era una mujer de una belleza rara y una inteligencia notable, proveniente de una familia acomodada. Junto a ella, Nostradamus tuvo 2 hijos, una hija y un hijo, que se convirtieron en el centro de su universo. Este periodo fue uno de felicidad plena para Michel, quien combinaba su actividad profesional como médico con el papel de esposo y padre devoto. Sin embargo, su felicidad fue de corta duración. En 1534, una epidemia de peste azotó la ciudad en la que vivían, llevándose la vida de su esposa y de sus hijos. La tragedia fue devastadora para Nostradamus, quien luchó no solo por salvar a su familia, sino también a otras víctimas de la plaga, utilizando métodos innovadores para la época. La pérdida de sus seres queridos lo sumió en una profunda desesperación, una angustia que más tarde se reflejaría en sus escritos y profecías. Después de esta pérdida, Nostradamus fue acusado injustamente de negligencia médica, lo que lo llevó a abandonar la ciudad y comenzar una vida errante. Durante casi una década, viajó por Francia e Italia, buscando consuelo y sentido en medio de su sufrimiento. Este periodo de aislamiento le brindó la oportunidad de estudiar más profundamente la astrología y la alquimia, disciplinas que lo harían famoso en todo el mundo. Después de muchos años de soledad, Nostradamus encontró el amor nuevamente. En 1547, se casó con Anne Ponsard, una rica viuda de Salón de Provence, con quien tuvo 6 hijos, 3 niños y 3 niñas. Este matrimonio fue un ancla para él, proporcionándole la estabilidad y el apoyo emocional que necesitaba para continuar su trabajo. Anne era una mujer especialmente comprensiva que entendía la naturaleza excepcional de su esposo y lo apoyaba en todas sus iniciativas. Los hijos de Nostradamus crecieron en un ambiente marcado por la ciencia, el arte y el misterio. Aunque Michel a menudo estaba absorto en sus escritos y observaciones astrológicas, fue un padre involucrado que inculcó en sus hijos el amor por el conocimiento y la curiosidad por el mundo. Se dice que uno de sus hijos, César, heredó el talento literario de su padre y se convirtió en un cronista renombrado. La pérdida de su primera familia y el amor reencontrado junto a Anne Ponsard fueron 2 pruebas que definieron a Nostradamus como hombre. Sus experiencias de vida, marcadas por el amor y el sufrimiento, se reflejan en sus profecías, que a menudo abordan temas de pérdida, renacimiento y un destino ineludible. Su conexión con la familia fue una fuente inagotable de inspiración para su obra.
Nostradamus encontró su lugar no solo en las páginas de sus escritos proféticos, sino también en el corazón de las intrigas políticas y religiosas de las cortes reales de Francia. Entre las personalidades fascinantes de su época, Caterina de Médici, reina de Francia y una de las mujeres más influyentes del Renacimiento, tuvo una relación estrecha con este visionario misterioso. En una época en que la astrología se tomaba en serio y se consideraba importante, Nostradamus se destacó por sus conocimientos en astronomía, medicina y, sobre todo, por su habilidad para ofrecer predicciones que resonaban con los miedos y esperanzas de los nobles. Caterina de Médici lo invitó a la corte real en 1550, fascinada por su fama y la promesa de que podría ofrecer respuestas a sus preguntas sobre el futuro de la dinastía Valois. Un episodio notable de la colaboración entre Nostradamus y Caterina de Médici está relacionado con la predicción de la muerte del rey Enrique II, esposo de Caterina. En uno de sus cuartetos, Nostradamus describe un duelo fatal en el que un león joven vencerá a un león viejo. Esta descripción se interpretó posteriormente como una referencia directa a la muerte del rey, que fue herido mortalmente en un torneo por un caballero más joven. Aunque los detalles exactos han sido objeto de mucho debate, Caterina permaneció convencida del poder visionario de Nostradamus y lo protegió de posibles acusaciones de herejía o conspiración. Además de su conexión con la reina, Nostradamus fue consultado por otros miembros de la familia real. Elaboró horóscopos complejos para los hijos de Caterina, anticipando su ascenso al trono y advirtiendo sobre los peligros que les acechaban. Sus predicciones sobre los conflictos religiosos y políticos que sacudirían a Francia durante las guerras de religión fueron tenidas en cuenta por aquellos que buscaban entender y controlar el caos de la época. Nostradamus no era solo un simple astrólogo. Su influencia en la corte real se amplificó por su personalidad carismática y su inteligencia estratégica. Sabía cómo presentar sus predicciones de manera que parecieran tanto inevitables como útiles, ofreciendo soluciones sutiles a quienes lo consultaban. Por ejemplo, sugirió ciertas alianzas políticas y estrategias para mitigar las tensiones entre católicos y protestantes, ganándose así el respeto y apoyo de la reina. A pesar de su éxito, Nostradamus siempre fue consciente de los peligros que lo rodeaban. La atmósfera de sospecha en la corte real, combinada con las frecuentes acusaciones de brujería, lo obligaron a camuflar sus profecías en un lenguaje críptico. Esta elección fue tanto una medida de protección como una manera de consolidar su reputación como profeta misterioso. En la corte real, Nostradamus no solo fue un consejero para la reina, sino también una figura fascinante para toda la nobleza. Los eventos importantes de la época, como matrimonios reales, estrategias militares e incluso decisiones religiosas, a menudo estaban influenciados por sus predicciones. Sus profecías se convirtieron en un tema de discusión no solo en Francia, sino también en otras cortes europeas. Sin embargo, fue su relación con Caterina de Médici la que le aseguró un lugar en la historia. La reina, profundamente supersticiosa y preocupada por el futuro de su familia, le ofreció protección y le otorgó una confianza total. Aunque no todas las predicciones de Nostradamus se cumplieron, su impacto psicológico en las decisiones reales fue inmenso. En una época de inestabilidad y miedo, Nostradamus ofrecía lo que pocos podían ofrecer: esperanza, dirección y una ilusión de control sobre el futuro. La obra de Nostradamus continúa cautivando a generaciones enteras, siendo una combinación de poesía, astrología y misterio, conocida especialmente por sus profecías, publicadas por primera vez en 1555. Esta es una colección de cuartetos, poemas de 4 versos que aparentemente predicen eventos futuros. A lo largo de los siglos, lectores e investigadores han luchado por descifrar el significado de estos versos crípticos, y sus interpretaciones han variado desde una precisión increíble hasta meras especulaciones. Las profecías incluyen un total de 942 cuartetos agrupados en 10 centurias, cada centuria conteniendo 100 poemas, excepto la última, que tiene solo 42. Nostradamus utilizó un estilo literario oscuro con metáforas complicadas, alusiones históricas y mitológicas, y un lenguaje simbólico destinado a ocultar el significado exacto de sus profecías. Esta ambigüedad protegió su obra de la censura religiosa y política, pero también contribuyó al misterio que la rodea. El método de escritura de sus profecías es tan fascinante como su contenido.
Nostradamus afirmaba que su inspiración provenía de una combinación de estudio astrológico, conocimiento histórico y un estado de profunda meditación. Se retiraba a su despacho, donde encendía velas y contemplaba un vaso de agua o un cristal, una técnica conocida como scrying. Estos momentos de introspección, según él, le proporcionaban visiones del futuro que luego transformaba en versos poéticos. Las profecías de Nostradamus cubren una amplia gama de temas, desde guerras y desastres naturales hasta revoluciones y ascensos políticos. Una de las interpretaciones más famosas de su obra está relacionada con la predicción de la Revolución Francesa de 1789. Uno de sus cuartetos describe la gente y las grandes torres cayendo, imágenes que parecen prefigurar la revuelta popular y la caída de la Bastilla. Otro ejemplo célebre son las referencias a Adolf Hitler. Aunque Nostradamus usa el término Hister, muchos lo han interpretado como una alusión al dictador alemán, especialmente en el contexto de otras descripciones que hablan de guerra y destrucción en Europa. También se citan a menudo pasajes que parecen predecir el gran incendio de Londres, el ascenso de Napoleón e incluso los ataques del 11 de septiembre de 2001. Los críticos de la obra de Nostradamus señalan que la ambigüedad de su lenguaje permite múltiples interpretaciones, lo que hace que los versos puedan adaptarse a una variedad de eventos históricos. Sin embargo, sus defensores argumentan que esta misma ambigüedad demuestra el genio de Nostradamus, permitiendo que las profecías sigan siendo relevantes en un mundo en constante cambio. Su obra no se limitó solo a las profecías. Nostradamus también escribió trabajos médicos y astrológicos, como Tratado de Cosmética y Mermeladas, una guía para la preparación de cosméticos y medicamentos, y Almanaque, una serie de predicciones astrológicas anuales. Estas obras demuestran el lado práctico y científico de Nostradamus, quien era más que un profeta. Era un intelectual renacentista en el sentido más amplio de la palabra. Un aspecto menos conocido de la obra de Nostradamus es su dedicación a la familia real francesa. Fue nombrado astrólogo de la corte por Caterina de Médici y dedicó algunas de sus obras al rey Enrique II. Se dice que sus profecías proporcionaban consuelo a la reina en tiempos turbulentos, y Nostradamus fue respetado por su habilidad para combinar la ciencia con la intuición. Con el tiempo, la obra de Nostradamus se ha convertido en una fuente de inspiración para numerosos autores, artistas e incluso líderes políticos. Películas, libros y documentales sobre su vida y escritos continúan captando la atención del público, y sus cuartetos son citados en contextos que van desde análisis históricos hasta teorías conspirativas. Los años pasaron, y Nostradamus, el célebre profeta del Renacimiento, llegó a una vejez marcada por la introspección y la soledad, pero también por una intensa actividad intelectual. Establecido en su ciudad adoptiva, Salon de Provence, continuó escribiendo y reflexionando sobre el mundo que lo rodeaba. Aunque todavía era consultado por nobles y gente común, su salud en declive limitaba su movilidad y sus interacciones. En sus últimos años de vida, Nostradamus sufría de artritis severa y gota, enfermedades que afectaban significativamente su calidad de vida. Sin embargo, continuó trabajando en sus predicciones, escribiendo con una perseverancia asombrosa.